Dios le bendiga, hermanos, que el Señor les conceda un feliz día en el nombre de Jesús. Quiero leerles en el libro de Romanos 14, unos cuantos versos de la palabra de Dios, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil. Come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. Gloria a Dios, aquí nos está hablando de que recibamos a los débiles en la fe. Gloria al Señor. Cuando nosotros encontramos una persona con dificultad, con problemas, no podemos enfrentarlo para contender con ellos, sino para ayudarle, porque dice que no contendamos con el débil en la fe, sino que le recibamos. Aquel que es débil en la fe, aquel que cualquier problema lo derriba, aquel que cualquier situación de salud o económica lo derriba, nosotros no podemos atacarle para derribarle nosotros también, sino dice, recibid al débil en la fe. Aquel que no tiene fe, aquel que no le cree a Dios, y no podemos juzgarle, amados hermanos, dice no para juzgarle. ¿Por qué tú no le crees a Dios? Por eso tú vives así, no. Dios no nos mandó a ser jueces, sino a recibir al débil en la fe, no tampoco para subyugarle, sino para que le demos palabra, para que le digamos una palabra que le dé fuerza, que le ayude, que le levante. Nosotros tenemos que ser personas de bien en esta tierra, y no aprovecharnos de ninguna circunstancia por la cual un hermano esté pasando, porque hay situaciones que un ser humano sabe enfrentarla, pero hay otros con una mente diferente o quizás más débil que no saben enfrentar la dificultad y atinan a hacer cualquier cosa fuera de la gracia de Dios. O sea que nosotros no podemos recibir a estas personas que son débiles en la fe para nosotros juzgar o contender con ellos, entrar en polémica con ellos. No, sino que nosotros tenemos que recibirle y decirle, Dios puede, Dios sabe cómo sacarte de tal o cual situación. Nosotros tenemos que ser la voz de Dios en la tierra. Te dirá que sí, la palabra de Dios está escrita, pero ¿quiénes son los encargados de pregonarla? La boca nuestra, o sea, nosotros tenemos que ser la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita, pero necesita a alguien, necesita un ser humano que la extienda, que la lleve, que la esparza, que la hable, que la explique. Amados hermanos, tenemos que recibir a estas personas. Muchas veces nosotros también pasamos por estas situaciones y no quisiéramos encontrar una persona que tenga el dedo acusador. Mira tú eres el culpable, tú fuiste la culpable, tú eres. No quisiéramos encontrar una persona que no esté juzgando, que no esté midiendo a cada rato por lo que nosotros hayamos hecho, o quizás seamos débiles en tal punto. No quisiéramos que estén dándonos en el mismo clavo, no, sino que nos ayuden a levantarnos. Dios quiere que nosotros seamos gente que ayudemos a los demás a levantarse en los momentos difíciles, a pregonarle que la palabra de Dios es real, es poderosa. Dios nos manda a ayudar a estas personas que son débiles, porque fíjese algo, cuando nosotros medimos a alguien con una varita y con el dedo acusador, luego van a hacerlo con nosotros. Va a aparecer alguien, no sé de dónde va a caer esa persona que nos va a juzgar, que nos va a maltratar, que nos va a humillar y nos va a hacer pagar lo que nosotros hemos hecho. O sea que tenemos que tener cuidado, amados hermanos, y no recibir al débil en la fe para contender, ni para criticarle, ni para juzgarle, sino recibámosle dándole palabra de fe. Cuando usted está en una situación difícil, usted quiere encontrar a alguien que le diga que Dios puede obrar en su aflicción. Usted quiere encontrar a alguien que le lea un versículo bíblico, que le diga, mira, la palabra de Dios dice aquí que hay salida para ese problema, que hay salida para esa enfermedad. Usted quiere encontrar a alguien que le hable por la palabra, que le hable con amor, que le instruya,
que le diga, mira, tú tienes que levantarte de madrugada, llamar a Dios. Tú tienes que hacer oraciones, tú tienes que ponerte a leer la palabra. Hay salida, la dificultad tiene salida en las manos de Dios. Nosotros no podemos ser jueces, amados hermanos. Tenemos que ayudar al débil en la fe, aquel que tiene la fe pequeña, aquel que duda, aquel que titubea, lo hago, no lo hago. Hay personas que no creen en sí mismas, ni creen en Dios, y necesitan, para dar un paso, necesitan comunicárselo al mundo entero. Mira, voy a hacer esto, ¿qué tú crees? ¿Qué tú me dices? Mira, tal vecino, tal familiar, voy a hacer esto, ¿qué tú me recomiendas? ¿Qué tú me dices? Porque no creen en sí mismos. Pero nosotros no podemos ir, pero mira, tú no crees en ti, tú no tienes autoridad, tú no tienes discernimiento. No, amados hermanos, si no vamos a ir y vamos a darle la salida al problema y sabe dónde está, en Dios. Mira, tengo tal situación, ¿qué hago? ¿Qué lo hago? ¿No lo hago? Busca la respuesta en Dios. Esta deben ser nuestras palabras para el débil en la fe, para aquel que titubea para hacer algo, para aquel que tiene miedo a hacer algo. Nosotros tenemos que ir con palabras de fe, palabra de Dios, palabra de autoridad, palabra de poder, no para destruirle, sino para levantarle, para ayudarle. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros dirijamos a otro por el bien, así como nosotros estamos caminando en el bien, en el camino del bien. Dios quiere que nosotros dirijamos a otro a que caminen en el camino que nosotros andamos caminando. El camino que nosotros caminamos es el camino de Dios, es el camino de la justicia, el camino de la salvación, de la verdad, de la vida. O sea, que nosotros podemos instruir a otros a que también caminen en el camino de salvación, en el camino de vida, en el camino de luz. Pero no podemos contender ni juzgar a nadie, porque quizá los errores que aquel o cual están cometiendo ahora, nosotros los cometimos en el pasado. O sea, que no podemos juzgar a nadie. Y si no lo hemos cometido, pueda que más adelante caigamos. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda a juzgar, Dios nos manda a recibir al débil, pero para darle fuerza, ayudarle. Porque quizá hoy tú no estás pasando por un desierto, por aflicción, pero quizá aquel hermanito, aquella hermanita está pasando por una situación difícil en la cual tú y yo tenemos que pensar, si yo tuviera el zapato de ella, si yo tuviera en el zapato de él. Entonces tenemos que pedir a Dios, Señor, levántale y ayúdale, pero no con crítica, y darle palabra a aquel hermano, a aquella hermana. Siempre que nosotros pensamos en los demás como si fuéramos nosotros mismos, Dios tiene misericordia del hermano, pero también de ti. Cuando nosotros pensamos como si tuviéramos nosotros pasando esas lágrimas, ese dolor, y decimos a Dios, Señor, ayuda a mi hermano y a mi hermana, Dios está mirando esto en nosotros, que lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, y no solo va a enviar ayuda a tu hermano o a tu hermana, también va a enviar ayuda a ti, porque hay en ti un corazón sano, un corazón humilde, un corazón que siente la dificultad del otro, los problemas de los demás, tú lo sientes, y Dios va a mirar tu corazón y va a trabajar en aquel, pero también en ti. Cuando nosotros oramos por alguien, tenemos que creer que Dios va a obrar, porque la fe es esta, la fe es creer sin tú mirar, la fe es tener convicción de algo que tú todavía no has recibido, pero está convencido, convencida de que lo vas a recibir. Esta es la fe, en que yo creo en Dios y Dios va a obrar a mi favor, en que Dios va a hacer un milagro en mi vida, en mi familia, en mis compañeros, en mis vecinos. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar, que Dios puede obrar a favor, que Dios puede abrir puertas a favor nuestro. Pero nosotros tenemos que tener un corazón conforme al de Dios, un corazón sano, recibiendo a aquel que tiene problemas, aquel que tiene dificultad. No porque tú no crees en Dios, yo tampoco te voy a recibir. Amado hermano, antes nosotros no creíamos en nadie. Nosotros no creíamos en nadie. Y hubo alguien que tuvo misericordia y nos habló de Dios
y nos explicó de la palabra y nosotros vinimos a los pies de Dios, así vamos a hacerlo con los demás. No, porque ese no tiene a Dios en su corazón, yo tampoco lo quiero, yo tampoco la quiero. Ten misericordia y clama a Dios por aquel que está pasando dificultad, por aquel que todavía no conoce a Dios, porque el que no conoce de Dios pasa más dificultad que el que ya conoce a Dios. El problema cuando llega a la vida de una persona que no conoce a Dios es algo desgarrador. Pero cuando llega a la vida de alguien que conoce de Dios, el que conoce de Dios dice, esto es temporal, esto no es para mí, esto no es eterno, confío que pronto voy a salir de esta aflicción. Es diferente porque clamamos a aquel que puede librarnos, aquel que puede salvarnos, que puede restaurarnos y confiamos en Él, creemos en Él. Así que vamos a tener misericordia de los débiles en la fe, de aquellos que no conocen del Señor, y vamos a empezar a orar uno por los otros. Y así el Señor va a tener misericordia de nuestro país, de la humanidad completa. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesucristo. Amén.